Buenas tardes para todos. Vamos a revisar las sesiones 6 y 7 del texto Constitución para Todos, que se refiere cada una de ellas a dos temas en particular. En la sesión sexta estudiamos la rama ejecutiva y la rama judicial. Y en la sesión séptima estudiamos los organismos de control y algunos organismos independientes. Voy a comenzar entonces por la rama judicial y la rama ejecutiva. Comencemos por esta última. Habíamos dicho ya con anterioridad, y eso es algo que todos saben, que existen tres ramas del poder público. La legislativa, que ya estudiamos, se encarga de la función de legislar, es decir, de hacer las leyes. La ejecutiva, que es la que vamos a estudiar en esta sesión en un inicio, es la que se encarga de cumplir dos funciones esenciales. Primero, las de Estado, es decir, la de la representación internacional de Colombia frente a las demás entidades del mundo, frente a los estados, frente al Estado Vaticano y frente a otras organizaciones internacionales como la Cruz Roja, la Orden de Yalta, etc. Las cortes internacionales también, Corte Internacional de Justicia, entre otros. Esas funciones de Estado las cumple la rama ejecutiva y por otra parte se cumple con las funciones de gobierno. Esto quiere decir con las funciones de administración, de ejecución, de planeación del presupuesto público, entre otros que vamos a profundizar. O sea que en síntesis, a la rama ejecutiva le corresponde cumplir con las funciones de representación internacional del Estado y con las funciones de gobierno, que son las de administración, de presupuesto y de proyección e impulso de la economía. Por eso, en síntesis, lo que normalmente uno conoce en el mundo común o en la formación habitual general es que la rama ejecutiva es la encargada de ejecutar las leyes, pero eso es un término bastante amplio que no dice nada y por eso lo más concreto es referirnos a la rama ejecutiva como aquella que desarrolla y ejecuta, que programa, planea y ejecuta la financiación del Estado colombiano, es decir, el presupuesto, la proyección administrativa. Todo eso lo hace la rama ejecutiva a través de los organismos que vamos a estudiar, además de la representación del Estado a la cual ya me referí. Comencemos entonces. En la rama ejecutiva indudablemente encontramos como primer funcionario, es decir, como el ente o el organismo más importante, la Presidencia de la República, la figura del presidente. Habíamos dicho con anterioridad que Colombia es presidencialista. Eso quiere decir que el presidente de la República encarna dos funciones, que son las que cumple la rama ejecutiva, las de ser jefe de Estado y las de ser jefe de gobierno, entre otras. De las demás nos referiremos más adelante. Entonces, como jefe de Estado, el presidente representa a Colombia ante las entidades internacionales. Es el que firma los tratados, es el que adelanta las negociaciones comerciales, políticas y de otro tipo. Es quien puede comprometer, y por eso es una función delicadísima, es quien puede comprometer al Estado colombiano frente a otras instituciones del orden internacional, entre ellas los estados, la ONU, el Vaticano, etc. Las Cortes de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Es el representante del Estado colombiano. También, como hemos dicho en alguna otra ocasión, el presidente de la República es el que puede decretar la guerra, es decir, declararle la guerra exterior a otro Estado. Es indudablemente una de sus funciones más importantes. Como lo veremos, también es jefe del orden público, que es lo que está sucediendo ahora con la pandemia que se ha generado, como el presidente Duque, a través de un decreto, reclamó para él el hecho de
asumir la autoridad en materia de orden público frente a los toques de queda y otras medidas que se van a implementar a lo largo y ancho del país. Bien, continuamos. Esas son las funciones que cumple el presidente como jefe de Estado. Hay otras que cumple el presidente como jefe de gobierno. Entre ellas está principalmente la de dirigir la planeación económica y administrativa del país. Esta es bastante importante. El presidente tiene ministros, directores de departamentos administrativos, tiene a su cargo dirigir las entidades del Estado que cumplen funciones sociales como el SENA, como el bienestar familiar, la política educativa en gran parte a través del Ministerio de Educación. No obstante que las universidades tienen cierta autonomía, indudablemente el presidente es el que debe organizar y dirigir la política general hacia la cual tienden los demás establecimientos educativos. Bien, digamos de otra parte que el presidente cumple delicadas funciones administrativas. El Departamento Nacional de Planeación está a su cargo, o sea, el que cumple las funciones de examinar el presupuesto, de examinar de qué manera se van a distribuir los recursos, entre otros, la manera como se van a hacer las transferencias a los municipios y a los departamentos para cumplir tareas muy delicadas como la financiación de la salud, de la asistencia social, de la educación. Hoy, por ejemplo, es muy delicado el punto de la asistencia social, de los beneficios que se van a distribuir ahora a población vulnerable que requiere cierta atención especial por cuenta de los desórdenes que se han causado, desórdenes económicos y sociales por cuenta de la pandemia que se ha declarado y que estamos afrontando en este momento. Prosigo entonces. El presidente no actúa solo, como ustedes pudieron verlo en el material. La rama ejecutiva está compuesta por un nivel central y un nivel descentralizado. En el nivel central, por supuesto, la figura principal, primordial es el presidente. Está acompañado también por el vicepresidente de la República. Como lo dije, vamos a hacer una síntesis. Me voy a referir aquí al organismo y a las funciones. Ya sobre los temas de designación y demás ustedes pueden consultar en el texto si quieren profundizar, pero no lo vamos a abordar aquí. Junto con el presidente está el vicepresidente, quien lo reemplaza en sus faltas temporales o absolutas, aspectos que también pueden consultar en el libro. Me interesa enfatizar en una expresión. Ustedes pueden leer en el texto que se dice que el presidente y el vicepresidente, en general todos los servidores públicos, deben ser ciudadanos en ejercicio. Cuando se dice que es ciudadano en ejercicio, quiere decir que debe tener la plenitud de sus derechos civiles y políticos, que es el atributo de la ciudadanía que lo estudiamos y que fue parte de las preguntas del parcial o del opcional. Bien, prosigo. En el nivel central están los ministros del presidente, ministros de Hacienda, de Minas y Energía, de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es uno nuevo. Ustedes pueden observar en las páginas de estas entidades cuáles son los enfoques, cuáles son los programas, cuáles son las políticas que están adelantando. Es un buen ejercicio porque normalmente nosotros observamos a los ministros como cargos políticos, como funciones de orden partidista, y no lo es. Los ministros están al servicio del Estado, de la nación, de la comunidad en general, más allá de las diversas ideologías que puedan tener los mandatarios que asumen el poder político. Las instituciones del nivel central también, también allí están incluidas diversas entidades que cumplen tareas esenciales y que nosotros a veces no asumimos como parte de la rama ejecutiva, no se nos ocurre que puedan estar allí ubicadas. Entre ellas las superintendencias, Superintendencia de Sociedades, de Industria y Comercio, entre otros, hace parte de la rama ejecutiva. Encontramos también el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, la Unidad de Víctimas, entre otras. Ustedes pueden encontrar en el texto un cuadro descriptivo donde se menciona cuáles son las entidades del nivel central
y que son preguntadas precisamente en el taller. Procedo entonces a mencionar que también hay un nivel descentralizado, funcionalmente por servicios o por el mero hecho de ser una entidad territorial. Entonces, allí normalmente vamos a encontrar las entidades que tienen enlaces en los territorios o que cumplen tareas en beneficio de la comunidad. Es el caso de las universidades, por ejemplo, que están descentralizadas, normalmente tienen sedes distintas a una ubicación central en el orden nacional o en Bogotá. Entonces, las universidades, por supuesto, hacen parte de estas instituciones descentralizadas. La unidad de víctimas, bienestar familiar, entre otros, normalmente están disgregadas en el territorio nacional. Aquí hay otra institución importante que anotar, lo habíamos mencionado antes y esto se va a profundizar en el módulo 8 o en la sesión octava y novena. La fuerza pública es parte de la rama ejecutiva también. Hoy no lo vamos a profundizar como lo mencioné, pero es importante dejarlo claro desde ya. Toda la fuerza pública, ejército y policía, es parte de la rama ejecutiva del Estado. Prosigo entonces. Territorialmente encontramos los departamentos y los municipios. Los departamentos tienen unas entidades distintas que componen ambas la rama ejecutiva, me voy a referir a ellas. Por una parte, el gobernador. En los departamentos encontramos al gobernador o la figura de la gobernación, que es el mandatario, es quien propone el plan de desarrollo departamental, quien desarrolla la política presupuestal a nivel del departamento. Y por otro lado está la asamblea departamental, que como ustedes saben, y noten aquí una advertencia que les hacía, la asamblea no hace parte de la rama legislativa, sino de la ejecutiva. ¿Cuál es la tarea que cumple la asamblea departamental? La de hacer control fiscal y presupuestal, control presupuestal principalmente, más bien, al gobernador. Es decir, la asamblea departamental vigila que efectivamente la gobernación efectúe el presupuesto conforme a los mandatos de ley, y por eso es ante la asamblea que se debe radicar el proyecto del presupuesto y se debe aprobar. Igualmente, la asamblea departamental cumple las tareas de control de la contratación, vigilar que realmente la gobernación, el gobernador o la gobernadora cumpla con las funciones que están señaladas en la Constitución y la ley, y que desarrolle a cabalidad el presupuesto departamental en la forma como ha sido previsto. Bien, proseguimos. Esto sucede también en el orden municipal. Hay dos entidades principales a las que me voy a referir, que son el alcalde municipal, el municipio, la alcaldía municipal y el consejo municipal. El alcalde municipal cumple estas tareas de elaborar, de proyectar el presupuesto anual del municipio y el plan de desarrollo del municipio, que se adopta cada 4 años. Así también lo hace el presidente, valga decirlo y acotarlo. El presidente debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo y es el que cada año establece el presupuesto como iniciativa legislativa, es decir, tiene la iniciativa para presentar al Congreso el proyecto de ley por el cual se establece el presupuesto nacional, aspecto que habíamos comentado en la sesión anterior. La iniciativa privativa del presidente en algunos casos, en este caso las leyes de presupuesto anual. Bien, en el municipio y en el departamento esto se replica, los presupuestos y los planes de desarrollo los establecen los gobernadores y los alcaldes, pero se tienen que aprobar. El del presidente lo aprueba el Congreso, el del gobernador la asamblea departamental y el del alcalde el consejo municipal. En caso de que haya discordias, pues eso tiene un trámite sobre el cual no vamos a profundizar aquí. Esto excede los contornos de la explicación propuesta para este curso. Bien, proseguimos con las autoridades administrativas para hacer esta aclaración. Hay otras entidades que todavía no se han reglamentado, que también son parte de la rama ejecutiva, entre ellas las regiones.
no están todavía como tal establecidas de manera clara en el contexto real. No vamos a profundizar en ellas por ese motivo. Los distritos, pero los distritos sí están. Por supuesto, el Distrito Capital de Bogotá tiene una reglamentación especial a la hora de establecer normativas, porque recordemos, pues es el Distrito Capital, es la capital de la nación. Entonces, en ese orden tiene algunas medidas especiales, alguna planeación administrativa distinta, cuenta con juntas de administradores locales, entre otros. Hay otros municipios que se han establecido como distritos por razones de turismo principalmente, o por tener alguna incidencia importante en la economía, como el distrito de Buenaventura, por los aspectos portuarios, Cartagena también por el mismo sentido. Lo que le permite esta configuración es tener algunos beneficios económicos especiales, presupuestales, que no tendrían las demás regiones administrativas, como los municipios, a secas, o las gobernaciones. Entonces, hasta aquí dejamos la parte de la rama ejecutiva. Veo que me he extendido un poco, entonces voy a terminar este video aquí. Voy a proseguir en el siguiente con la rama judicial, y luego la sesión octava la abordaré, la sesión séptima, perdón, la abordaré en un solo video.